Podcast número 410. En nuestro cuarto taller para matrimonios estaremos hablando de todas las temáticas inherentes al matrimonio. Hasta este momento he encontrado 49. Permíteme te cuento algunas temáticas que vamos a trabajar desde el 19 de agosto hasta el 23, todos los días 3 horas, 2 en la clase y una más en las salas de consejería. Sobre todo, trabajaremos el primer día en el concepto adecuado que la Biblia tiene para el matrimonio. Lo vamos a equiparar con el concepto moderno y nos vamos a dar cuenta cómo la sociedad poco a poco se ha deslindado de lo que verdaderamente es un matrimonio. Le daremos además asidero a por qué la palabra de Dios sí describe al matrimonio tal y como es, así como Dios decidió crearlo. Y haremos un paralelo en cómo la sociedad, a lo largo de su historia, generación tras generación, lo ha modificado según vaya creyendo. Hoy en día, el matrimonio lo legisla y lo normatizan los gobiernos, los diferentes institutos de la familia. Ellos, los que están allí en el Senado, en la Cámara o en cualquier otro cuerpo legislativo, son los que sacan las normas, las leyes sobre cómo un hombre y una mujer deben vivir. Y claro, haremos el paralelo y la comparación de cómo nosotros los cristianos, aunque estamos sujetos a las leyes actuales, al país que nos gobierna, nuestra constitución fundamental es la palabra de Dios. Y de allí sacaremos qué es lo que Dios dice al respecto. El mismo que lo creó, lo reglamentó. Porque Dios no crea cosas sin darles una forma de uso, sin reglamentarlas, sin orientarnos acerca de su uso. Así que, luego de poner la simiente, entraremos un poco a los diferentes problemas que se presentan. Como por ejemplo, ¿es legal el divorcio? ¿Me puedo separar? ¿Cuáles son las causales de divorcio que la Biblia nombra? Porque sí existen. Y aún así, ¿sigue siendo recomendable el divorcio? ¿Me puedo volver a casar? Por allá en el día 4 estaremos hablando precisamente de esos segundos matrimonios, de los hijos de la pareja con la que me estoy uniendo o mis propios hijos que tengo de una relación anterior. Y generalmente me hacen muchas preguntas al respecto. ¿Cómo se deben gobernar? ¿Cómo se deben orientar ese tipo de familias hoy en día, donde existen segundos matrimonios, hijastros, hijastras, padrastros, madrastras? Estaremos hablando en nuestro cuarto taller para matrimonios de lo importante que es entender la manera como opera mi cónyuge. Sí, porque mi cónyuge, en el caso mío, mi esposa, tiene una singularidad de género, o sea, se comporta como mujer. A eso le sumas que tiene singularidad del temperamento, o sea, ella puede ser colérica, sanguínea, flemática, puede ser melancólica, en fin. Entonces, ¿cómo una persona sanguínea se casa con un melancólico? ¿O un colérico con un flemático? Esos temperamentos unidos al género hacen la personalidad. Y esa personalidad es la que recibimos en el altar. Y allí se juntan las características, las formas de ser, y a eso le sumamos la manera como papá y mamá los educaron. Es un compendio de características que llegan al altar. A veces esas personas que se están casando tienen un manojo de problemas sin resolver. Vienen de hogares disfuncionales, vienen con muchos inconvenientes, con rasgos de su personalidad que aún no han mejorado, y se juntan con otra persona que viene de una situación igual, con cosas sin resolver, con problemas, con herencias, con malformaciones y equivocaciones. Por ejemplo, una persona se vuelve gritona, de mal genio, fácilmente irascible, si proviene de unos padres que todo lo resolvían a punta de gritos. Y eso recibe su cónyuge en el altar. Y como aprendemos a lo largo del taller, dejan de existir sus problemas y mis problemas, y ahora son los problemas propios,
los problemas de uno solo. Hablaremos además de la ley del enamoramiento, porque generalmente los temperamentos opuestos se atraen. Y en el día 2 estaremos hablando del conflicto. Siempre he debatido y he dicho que el conflicto en sí no es malo, que Dios mismo para formar este mundo enfrentó el caos. Segundo versículo de la Biblia ya nos dice que Dios estaba enfrentando problemas, porque la tierra era un caos, pero Dios le habló al caos. A nosotros nos enseñaron mal, nos enseñaron que el conflicto matrimonial es malo. Por eso mamá desde que estábamos pequeños nos decía, no se peleen. Y entonces, cuando empiezan a aparecer los primeros problemas en el matrimonio, los cónyuges no saben qué hacer. Algunos se asustan y se ponen agresivos. Y cuando se ponen agresivos, anulan a la primera persona que puede ayudarles, su cónyuge. Algunos no se dejan, piensan que a como den lugar deben ganar esa partida. Hay otros que dejan el asunto así y evitan el conflicto y la discusión, y este es el peor de todos los problemas. Cuando se piensa en el matrimonio, eso yo voy a dejar eso así, mejor no le pongo atención, yo la dejo que pelee sola, yo lo dejo que pelee solo, en fin, malas maneras de resolver un conflicto. Entonces vamos a aprender qué debemos hacer cuando se presenta una discusión, un conflicto, cómo Dios lo resolvió, hablando. ¿Cómo debemos hablar en el momento cuando estamos justo ante una posible aparente pelea? Los versículos que debemos recordar, las formas que debemos poner en práctica, la sujeción al Espíritu Santo. Hablaremos de la mala manera de resolver un conflicto, como por ejemplo, no conjeturar. Eso es malo en la comunicación. Yo conjeturo. Yo supongo, ni se conjetura ni se supone en una discusión, porque la conjetura y la suposición llevan a la división y a la separación. Y que es un tema sobre todo que atañe mucho a las mujeres, no espere a que su pareja adivine. Adivina, adivinador, ¿qué me tiene de este color? Hay muchas mujeres que cometen ese error. Quieren que su esposo adivine por qué están enojadas o por qué están tristes. Y a veces necesitamos un poquito de sinceridad de parte de ustedes, chicas. Lo estaremos hablando allí en el cuarto taller para matrimonios. Luego en el día 3 hablaremos de la infidelidad, de cómo prevenirla, de cómo pagamos duras consecuencias, pero que además si tenemos la oportunidad de sanarla adecuadamente, recibiremos las recompensas. No se te olvide además que tenemos todo un curso sobre la infidelidad con Jazz Smith. De este tema sí que podemos hablar, porque nosotros vivimos este trauma tan doloroso en nuestro matrimonio y pudimos salir avanti. Así que tenemos conocimiento suficiente para poder orientarte si estás pasando por una situación de infidelidad, si te han sido infiel, si tú has sido infiel, ¿qué se debe hacer? Hablaremos también acerca de que tu pareja tiene un pasado. No puedes desconocer la manera como fue educada, la manera como fue formada, la cultura de la que proviene. Por ejemplo, hablaremos de los hombres que crecieron viendo que el gobierno de la casa lo tenía la mamá y entonces les cuesta demasiado asumir el rol de gobernante en su propia casa. También hablaremos de los hombres que están enaguados todavía bajo la influencia de su mamá y cómo las mujeres sufren. Hablaremos de cómo resolver este problema. Hablaremos además, inclusive entrando muy a profundidad, de qué se hace con la familia extendida. O sea, cuando tenemos problemas con los cuñados, con las cuñadas. ¿Qué versículos de la palabra de Dios nos enseñan acerca de la independencia? Y hablaremos de lo importante de tener una casa y una casa, una señora. Una señora para la casa, una casa para la señora. Allí ahondaremos un poquito acerca de cómo tu cónyuge trae las llaves de muchas puertas que se van a abrir en tu vida. Escucha, hay puertas que solo abre un esposo, así como hay puertas que solo abre una esposa. No nos las abren los padres, la economía, la cultura, los profesores, nuestro propio conocimiento. Hay cosas que Dios puso en tu camino, en tu vida, que son inherentes para que un esposo las crea,
las forme. No se te olvide además que con nadie más tú eres uno, solo con esa persona. Hablaremos también de la economía matrimonial, de cómo inclusive debemos hacer un presupuesto, de qué hacer para poder suplir todas las necesidades económicas, y allí el factor de fe es importante. Darle prioridad a las cosas que tienen prioridad, y hablaremos del orden que Dios tiene establecido en el matrimonio para las compras, para los diferentes retos, para la manera como tenemos que educar los hijos, y algo muy importante, que todo presupuesto económico debe tener también un ítem que le dé la oportunidad a la pareja de ir al cine, tomarse unas vacaciones, un fin de semana, en fin. Hablaremos de todos los aspectos que tienen que ver con la economía. Sobre todo nos saldrán esas preguntas como ¿quién debe pagar y quién debe resolver todos los aspectos económicos en una familia? Estaremos hablando del nido vacío. ¿Han escuchado hablar del nido vacío? Sí, eso que dice que cuando los hijos se van de casa dejan un enorme vacío en la vida del hombre y de la mujer. Y claro, eso sucede y es un invento de la psicología moderna, porque cuando no se ha construido un matrimonio de la manera conveniente, obviamente va a haber silencio, tristeza. Cuando los hijos han sido el centro del matrimonio y no el matrimonio mismo, pues ellos se van y dejan la casa suficientemente vacía. Parece que los proyectos de la vida se terminaron porque todos los proyectos estaban alrededor de los hijos. Y hablaremos acerca de esto, de la mitad de la vida. La mitad de la vida es cuando los hijos se van y cuando la pareja se queda sola. Y mostraremos bíblicamente cómo la Biblia está diseñando un matrimonio para que cuando los hijos se vayan, empiece el mejor tiempo en nuestro matrimonio. Y en el día 5 estaremos hablando de sexualidad. Sexualidad a la manera de Dios. Lo que se permite y lo que no se permite. Allí florecen muchas preguntas. Esas preguntas que son incómodas de hacérselas al pastor. O que de pronto la palabra de Dios no las habla explícitamente. Hablaremos de mecánicas sexuales del hombre, las mecánicas sexuales de la mujer, de cómo la mujer conecta todo con todo. O sea, el sexo ella lo conecta con todas las demás actividades de su vida diaria. Hablaremos de cómo rescatar el romanticismo, aquello que se olvidó. Hablaremos además de cómo romper la rutina, de lo peligroso que es para muchas personas utilizar el sexo como arma de conflicto. O sea, cuando mi pareja no accede a mis pretensiones, pues yo cierro ese canal de comunicación y no le permito tener sexo. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y ahí encuentras toda la información, todas las temáticas. Y recuerda que antes del 2 de agosto tenemos un precio especial. El precio regular es de $77, pero antes del 2 de agosto está a tan solo $50. El lunes 19 de agosto a las 7 de la noche empezaremos con la primera clase. Serán 2 horas. Y así como lo haremos el resto de la semana, la tercera hora será para abrir nuestras salas de consejería. ¿Qué son las salas de consejería? Que una vez terminemos la clase de ese día, por orden de compra, o sea, el primero que compró el ticket es el primero en preguntar. Y tendrá un tiempo para decir, mire José, con mi esposa tenemos esta pregunta, tenemos este inconveniente, ¿qué crees tú que debemos hacer? Y en un tiempo prudencial estaré yo aconsejando la problemática de esa pareja en especial. Todos los días será la misma mecánica, 2 horas de clase y luego consejerías en nuestras salas. Bueno, este podcast estaba dedicado para estimular un poco ese deseo a que participes en este 4º taller para matrimonios que transmitiremos a través de Zoom, la plataforma digital. Así que te podrás conectar desde cualquier lugar del mundo. Esto es importante para nuestros amigos de Europa, de Australia, de otras latitudes donde tenemos otros horarios diferentes. Tú dices a las 7 de la noche hora de Colombia, son como las 2 de la mañana, 3 de la mañana en España. ¿Qué hacemos? No te preocupes porque te vamos a enviar un enlace para que tú mires la clase de ese día en tu horario, en el horario que estimes conveniente. Aunque hay algunas personas que se conectan desde Europa en directo. En la descripción del presente podcast también encuentras el enlace que te lleva directo a toda la información. Ahora sí, te deseo que tengas un lindo día y que Dios te dé la oportunidad siempre
de resguardar tu familia, tu matrimonio, siempre amparado bajo los principios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.